La selección venezolana ya tiene entrenador para los partidos amistosos de octubre y solo serán estos dos partidos. Va a ser en calidad de interino y será Osvaldo Vizcarrondo. Es por eso que hoy vamos a hablar rápidamente del perfil del entrenador, pero sobre todo vamos a profundizar acerca de esta estrategia que podría haber adoptado la Federación Venezolana de Fútbol de cara a el fin de año, con una selección que no pudo alcanzar el objetivo de ir a un mundial, pero que tiene muchas cosas que trabajar para el futuro. Comencemos. Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y, muchachos, lo dicho, Osvaldo Vizcarrondo es exjugador de la selección Vinotinto, uno de los referentes históricos en la defensa de Venezuela. Va a asumir para los partidos de octubre contra la selección argentina y contra Belice a la selección Vinotinto de manera interina. Es una información que primero fue ofrecida por el periodista Fernando Petrocelli de Ruta Vinotinto, uno de los máximos referentes del periodismo deportivo digital y de YouTube en Venezuela hace mucho tiempo. Había dicho que esto se iba a terminar dando muy pronto, que la noticia iba a ser oficializada, y el día de hoy que es viernes 26 de septiembre, el periodista Elías López del Mundo es un Balón, otro periodista muy serio que siempre tiene muy buena data, ha explicado en sus medios, en sus redes sociales, que esto es una realidad, que ha confirmado por sus propias fuentes lo dicho por Petro en su momento y que está por ser oficializado esta noticia por parte de la Federación Venezolana de Fútbol. No es 100% oficial, pero prácticamente es un hecho, ¿no? Repito, ha sido confirmado por periodistas de muy buena fuente y muy serios en el ámbito venezolano. Bueno, para quienes no lo conocen, Osvaldo Vizcarrondo es actualmente el director técnico de la selección venezolana sub-17 y es el entrenador que ha clasificado a la Vinotinto al próximo mundial del mes de noviembre de la categoría. Es un entrenador que la clasificó a la Venezuela sub-17 como tercera, terminó con el bronce en ese sudamericano sub-17 de muy buena manera. Jugó ese sudamericano, de hecho se gana la medalla de bronce goleando 3-0 a Chile con una selección prácticamente mixta o alternativa. Tiene a unos jugadores con mucho criterio y a diferencia de seleccionadores como Batista o en su momento Dudamel o el propio César Farías, es un técnico que dista mucho de ese juego conservador o de tratar de esperar mucho en campo propio, de tratar de hacer un juego muy vertical o tirarle pelotas al jugador, al 9, ¿no? Este entrenador prioriza la tenencia de balón, el dominio de posesión de balón en campo contrario, se maneja muy bien por el medio campo, interioriza bastante, creo que tiene ciertos problemas de definición por momentos, depende mucho de que sus jugadores estén o no activos para hacer goles en distintos momentos del partido, no, depende del día. Pero de resto es una selección que genera muchísimo en cuanto a volumen de juego, tiene mucho para aportar. Y es un seleccionador que por esta razón ha gustado mucho a la prensa venezolana, a la propia hinchada, y yo estoy dentro de esas personas que valoro mucho el trabajo de Osvaldo Vizcarrondo. Me ha parecido muy serio, muy bien desarrollado, con muchísimo criterio y creo que tiene un talento para dirigir a Venezuela en un futuro muy grande. Sin embargo, ya lo había dicho hace algún tiempo, me parece que al tener un mundial por disputar muy pronto, en noviembre, creo que obviamente esta decisión de llamar a Osvaldo Vizcarrondo para dos partidos amistosos en octubre puede terminar perjudicando muy mínimamente, quizá, algún módulo de trabajo que tenga que hacer con estos chicos y por allí podría afectar un poco la desconcentración de un tipo que, repito, sí creo que es muy capaz y muy serio como para al menos hacer estos dos partidos amistosos de la mayor. Pero bueno, el escenario ideal era que Venezuela fuera al mundial con Batista, que Venezuela fuera al repechaje, que esto no hubiese tenido que ocurrir, pero bueno, las circunstancias ha obligado a que la federación tenga que tomar una decisión rápida y para evitar contratar a un entrenador de la selección absoluta ya de forma definitiva, rápida, sin mucho tiempo de evaluación de por medio y apresurado y cometer otro error tipo Batista, creo que en esta ocasión se ha optado por resolver estos partidos amistosos que ya estaban, que se habían convenido, ¿no? Que se habían determinado antes de la eliminación de Venezuela de la Copa del Mundo. No se confió demasiado en Batista y creo que va a terminar pagando un poco Osvaldo Vizcarrondo teniendo que actuar de inmediato en la mayor por obligación, por circunstancias del fútbol. No que esté obligado él, porque obviamente si aceptó es porque no estuvo obligado, ¿no? Pero por obligaciones de la vida, no del fútbol. Me hubiera gustado ver a Osvaldo
en la mayor teniendo un poco más de experiencia. Entiendo que es un interinato, entiendo que va a ser solo por 2 partidos. Mi idea acá no es como se puede pensar por allí vender humo y decir, uy, qué mal que lo estén llamando. No, para nada, no busco polemizar. Creo que en todo caso es una decisión que puede ser hasta correcta porque no hay mucho tiempo y yo sí quiero que se elija un entrenador mayor con un proyecto muy serio, un entrenador que tenga muchísima experiencia. Y si primero tiene que venir un interino para resolver estos partidos y después sí tomar la mejor decisión, yo creo que respaldo en este caso la decisión tomada por la Federación Venezolana de Fútbol. Creo que no es momento para caer en ansiedad, en volvernos locos, en exigir resultados inmediatos, sobre todo después de la debacle de la Vinotinto, que en parte tiene que ver con tomar decisiones apresuradas y traerse un técnico novato. Entonces, en este sentido, a ver, si Osvaldo Vizcarrondo hubiese sido llamado como interino para dirigir, si hubiese sido llamado para dirigir la mayor ya de forma definitiva como parte de un proyecto, creo que no estaría de acuerdo. Lo dejé bien claro en mis redes sociales. Si Osvaldo Vizcarrondo es llamado solamente para dirigir estos 2 partidos de octubre y luego se va con la sub-17 en noviembre, creo que es una buena decisión porque además puede terminar ocurriendo algo que sea implementado en otros países en donde ha habido éxito. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, pero está el caso de Ecuador con Jorge Célico, que le tocó ser interino un par de veces con la selección ecuatoriana en momentos convulsos, como por ejemplo esa muy mala selección ecuatoriana que manejó el Bolillo Gómez en su segunda etapa en Ecuador, sabiendo que fue el primer técnico en llevar a Ecuador en 2002 a un Mundial de Fútbol. Después le tocó volver y lo hizo muy mal. Tuvo pésimos resultados. Ecuador fue una de las últimas de la Copa América 2019. Ecuador terminó con un escándalo tremendo en el famoso piso 17 con jugadores bochinchando y rumbeando en el piso de un hotel, pese a haber quedado eliminados y ser una de las peores selecciones. Y bueno, ahí asume Jorge Célico, es despedido al entrenador y Jorge Célico, el argentino, que venía dirigiendo a las selecciones ecuatorianas en inferiores, que había llevado a Ecuador a ser tercera del mundo sub-20 con esta generación que hoy conocemos como una generación dorada. Bueno, el encargado de insertar a muchos de esos jóvenes en la selección absoluta fue Jorge Célico. Hizo partidos amistosos, que por cierto, está la casualidad de que uno de ellos fue contra Argentina. Ese partido lo pierde 6-1. Además, Célico también dirige 2 partidos de eliminatoria para cerrar la eliminatoria, algo como lo que acaba de hacer Chile con Nicolás Córdoba, y también los pierde, le va bastante mal a Célico en algunos amistosos, después acomoda ganando un partido contra Perú, teniendo buen resultado, creo que contra Bolivia también le ganó, pero bueno, al fin y al cabo se lleva goleadas como 6-1 contra Argentina, un amistoso precisamente para probar jugadores y se terminó llevando una paliza, pero esos frutos se vieron en el futuro. Obviamente Célico dirigió los amistosos, después le cedió el puesto a un entrenador solicitado por Ecuador para dirigir, que al principio fue Cruyff y después vino Alfaro con este proyecto radical para en poco tiempo encaminar a Ecuador. Y bueno, Alfaro terminó manejando a estos jóvenes que si no hubiese sido por Célico jamás hubiesen tocado. No sabemos cuándo se hubiesen puesto la camiseta ecuatoriana, no sabemos si hubiese sido a tiempo, si Alfaro le hubiera dado chance de insertarlos directamente en la eliminatoria y si le hubiese dado resultados. Así que gracias a la labor de Célico, que por cierto es muy reconocida en Ecuador, es súper reconocido por su trabajo de kamikaze, su trabajo de chivo expiatorio, Jorge Célico en Ecuador. Gracias a eso hoy Ecuador puede gozar de una grandiosa generación que después manejó Alfaro y ahora maneja BKCS. Así que a mí me parece que esto valida un poco la decisión de la federación. Repito, no es que sea algo planificado y estructurado, simplemente se dio así y creo que la decisión no es tan desacertada. No es además la única. O sea, esto del chivo expiatorio, y cuando hablo de chivo expiatorio me refiero, no sé si lo tienen muy claro, pero un chivo expiatorio es cuando tú tomas a un elemento, una persona, y para, en este caso, un proyecto futbolístico, como en la vida, como en la política, etcétera, se usa esa figura en muchos ámbitos. Tú le dices, bueno, te vas a encargar de tal y tal situación, vas a ser el responsable de este cargo, porque yo quiero que tú asumas una responsabilidad que mucha gente no le gusta asumir, que en este caso, en cuestión de fútbol, es limpiar a una generación completa. Es decir, el que probablemente va a llegar para decirle a Salomón Rondón, a Tomás Rincón, a Rafa Romo, probablemente a jugadores como Soteldo, etcétera, etcétera,
amigos, vengo con sangre nueva, tengo a mis propios chicos, voy a traer una renovación a una selección que se está envejeciendo. Venezuela es la segunda selección más vieja del sistema Conmebol después de Colombia. Quien se va a encargar de eso puede ser Osvaldo Vizcarrondo. Y eso obviamente podría tener cierta repercusión negativa para la imagen de Osvaldo, pero en pro del fútbol venezolano. Obviamente Osvaldo acepta porque es un tipo responsable, pero es un riesgo también para su cargo. Porque si Osvaldo se lleva un 7-0 contra Argentina, un 6-1, que puede pasar, más allá de que inserte jugadores jóvenes, que es lo que hoy personalmente yo estoy pidiendo, mucha gente no lo va a entender. El entorno FUTB, la gente que por allí no entiende mucho de cómo funciona el fútbol a la interna, puede terminar creyendo que Osvaldo es un pésimo técnico y debemos de una vez decir que va a ocuparse de un interinato y viene con una misión seguramente de sembrar la juventud. Y para eso hay que sacrificar muchas veces resultados. Recuerden que pasó algo similar con Scaloni, que bueno, después se terminó quedando, ¿no? Que le salió muy bien a Argentina la jugada, pero Scaloni llegó y se llevó un 3-1 contra Venezuela y perdió un partido contra Colombia y fue sumamente criticado y le decían inexperto y novato. Bueno, Scaloni al final se terminó quedando. Osvaldo no se tiene que quedar pese a los resultados. Lo más probable es que pierda con Argentina y probablemente pueda hacer un partido muy bueno con jugadores jóvenes frente a Belice, y eso podría darle el visto bueno para pensar en que Osvaldo Vizcarrondo sea entrenador de la Vinotinto para el 2030, 2034. ¿Por qué no? Que se siga formando y que termine de desarrollar las inferiores en Venezuela, que agarre una experiencia en algún club, que dirija en Venezuela, que quede campeón por acá, que quede campeón por allá. Porque hasta ahora Osvaldo, además de dirigir la sub-17, le ha tocado uno que otro partido de la sub-20, ha dirigido la sub-15, fue entrenador asistente del Nantes. Su formación es en Europa, es un técnico bien moderno. Y repito, le ha tocado ser entrenador asistente, incluso le tocó dirigir, si mal no recuerdo, uno que otro partido de la liga por emergencia en Francia, una de las top 5 del mundo. Y también fue entrenador de fútbol femenino, tanto en Francia y, si mal no recuerdo, dirigió hace poco a la selección femenina. No me acuerdo si fue a una de las inferiores. No quiero pecar de mala memoria, pero me parece que sí. Entonces es un tipo que tiene experiencia, pero no es una experiencia a la altura de un técnico como Alfaro, como el Tata Martino, un técnico mundialista. Por lo tanto, yo lo llevaría con calma. Pero repito, me parece interesante que lo podamos ver en estos dos partidos. Creo que es el indicado para de una vez inyectar juventud, para sacar a una generación que no dio la talla. No dio la talla. La generación del 2017, esa generación que se supone que nos iba a dar muchas cosas, la subcampeona del mundo, no dio la talla. Hay que ver a cuáles de esos se rescata, a cuáles de esos se les dice hasta luego. Repito, no sería la primera selección que lo hace. En Ecuador ya pasó. Célico agarró y le dijo a Antonio Valencia, un histórico de Ecuador: amigo, usted se la pasa de rumba en rumba, usted aquí no viene más. Necesito que venga sangre joven. Y le funcionó. Entonces, yo no me negaría a la posibilidad de que esto ocurra con Osvaldo. Por ejemplo, si creemos que somos los únicos en hacer esto, Manuel Barreto acaba de llegar a la selección peruana, va a dirigir hasta fin de año como interino. Su función en Perú es el jefe de las unidades menores del fútbol peruano. Es decir, es el encargado de formar jugadores, de hacer escauteo y otras tantas cosas que tiene en ese cargo. Entonces tiene un perfil similar al de Osvaldo Vizcarrondo y va a tener un rol similar, ya lo dijo la Federación Peruana, de insertar a los jóvenes y barrer con la generación pasada de Perú que los llevó a un mundial y medio. Al mundial del 2018, repechaje del 2022. Entonces no seríamos los únicos. En Chile ya está pasando. Nicolás Córdoba, actual seleccionador sub-20, que de hecho va a disputar como anfitrión el Mundial de Chile. Nicolás Córdoba en Chile ya es el entrenador interino de la selección chilena. Le tocó dirigir los últimos partidos de las eliminatorias, creo que las últimas 3 fechas. Se fue Gareca, asume Córdoba y lo primero que hizo fue traerse al montón de jóvenes. Al montón de dos fechas dirigió, creo. Se trajo un montón de jóvenes y en esa convocatoria, permitió barrer con la generación dorada, que le dio mucho a Chile, pero que no se quería ir. Los Vidal, los Alexis Sánchez, Maripán y un montón de jugadores que Maripán no, Isla, Gary Medel ya se había ido, Vargas, y vino Córdoba y dijo: vamos a renovar Chile. Y hoy en día la selección chilena
por encima de Bolivia, incluso tiene el promedio de edad más bajo de toda Conmebol, gracias a lo que acaba de hacer Nicolás Córdoba. Y Nicolás Córdoba sabe que en Chile cuenta con talento, porque la selección chilena, hoy manejada por Córdoba, hoy convocada por Córdoba, tiene varios jugadores de la U de Chile que va a disputar semifinales de la Copa Sudamericana. Cuidado con la U de Chile, que está jugando muy buen fútbol. Cuidado, no da una sorpresa y puede meterse en la final y, por qué no, ganarla. Así que Chile, talento tiene. Además, con varios de estos jugadores jóvenes, la selección chilena le metió un 4-2 a Venezuela en Santiago. Muchos de ellos debutaron ese día y lo hicieron tremendamente bien. Así que Chile lo está haciendo con un interino, está sembrando juventud, está desechando una generación, bueno, no vamos a decir desechando una palabra muy fuerte, pero está diciendo, rompiendo con una generación que dio muchísimo, una generación gloriosa. Perú lo propio, y la Vinotinto, que no tuvo una generación gloriosa, sino más bien una generación que le falló muchas veces al país, pues alguien tiene que decirle, hasta acá llegamos, amigos, tenemos que mirar hacia el futuro. Y el chivo expiatorio para esto es Osvaldo, Es Osvaldo y es duro, el reto es duro. Repito, la parte buena, que lo haga él, es muy bueno, que venga a sembrar juventud, es espectacular, es una decisión que creo que es correcta. La parte mala, corre el riesgo de ser señalado por la jauría, es decir, por la mediática venezolana, que no entiende de procesos muchas veces. La gente muchas veces tampoco lo entiende. La gente es muy cortoplacista en nuestro país y pueden venir a atacarlo si es que obtiene un resultado horrible contra la campeona del mundo. Yo espero que eso no pase, que respetemos los procesos, que no lo quememos de esa forma, que entendamos que es un interinato. Una vez terminado el interinato, los 2 partidos de octubre, que se vaya a dirigir a la sub-17, y con esto, reiterando esto, cierro, y que quede muy claro que después, al menos lo que yo haría y lo que yo espero, es que después de los errores cometidos contratando a un técnico que prácticamente estafó a la federación, bueno, al menos eso indica fuentes federativas, no tenemos pruebas, pero bueno, el caso Pekerman, es más, me retracto, no voy a decir que estafó a nadie porque yo no tengo las pruebas y por lo tanto no voy a difamar a un técnico como Pekerman, pero la federación así lo asomó varias veces. Y un técnico, otro error, que se vendió como un salvador del fútbol venezolano y lo sigue haciendo, y la verdad no nos aportó absolutamente nada y nos dejó con muchos problemas futbolísticos, que es Batista. Entonces, para evitar otro error, yo creo que la federación debe tomarse el tiempo de traer el mejor perfil posible, el mejor entrenador, el entrenador que calce a la perfección con lo que requiere Venezuela el futuro, que es desarrollar su fútbol y a su vez llevarla a su primera Copa del Mundo. Y este entrenador debe tener peso, debe tener clasificación al Mundial en Conmebol, al menos para mí, debe haber jugado la eliminatoria de Conmebol, debe haberla disputado y se debe haber metido un Mundial con buen crédito, y debe ser un técnico con mentalidad ganadora que cambie para siempre esa forma de ver el fútbol nuestro, de ir perdiendo siempre o ir teniendo 2 goles en contra desde que entramos a la cancha, y que incluso cuando estamos ganando no creérnosla y terminar perdiendo los partidos con remontadas como nos pasó contra la selección Colombia. Ese sería mi plan. Así que bueno, quiero escucharlos a ustedes, o más que nada escucharlos, más que escucharlos, leerlos en los comentarios, que me digan qué les parece la designación de Osvaldo Vizcarrondo, si le tienen fe para estos 2 partidos, si creen que es lo correcto, si quieren que se quede a pesar de los amistosos. Yo expliqué en Instagram que yo no dejaría a Vizcarrondo, yo lo dejaría jugar solo estos 2 partidos ya después que se vaya, pero bueno, si va y le gana a Argentina, pues allí habría que repensarlo, pero esto no va a pasar, no creo que ocurra, no creo que le gane a la campeona del mundo, pero bueno, si eso pasa, pues tendremos que hacer otro video y decir, perdón Osvaldo, nos callaste la boca y hay que reconsiderarte, porque mira que ganar a la campeona del mundo un amistoso con puros chamos es una cosa bastante improbable. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Quiero saber qué piensan. Los leo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad, muchachos, con un buen cafecito. Suscríbete y dale like. Chao.